Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 8. Cantábamos: ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Y sabe que si utilizáramos el principio bíblico, cuando sucede aquel hecho, y se desarrolla aquella profecía que dan en ese tiempo, es algo glorioso y maravilloso. Se había destruido ya el templo de Salomón y estaban construyendo o reconstruyendo el nuevo templo. Y la diferencia que tenía el nuevo templo, que no iba a tener la majestad que había tenido el templo de Salomón. No iba a tener la majestad de poder contar con todo lo que tenía ese templo. Y va el profeta y le dice que no se preocuparan por eso, porque la gloria postrera iba a ser mayor que la primera. Dando alusión que en ese lugar donde ellos estaban reconstruyendo, lo que ellos estaban formando, iba a entrar la presencia misma, el Hijo de Dios. Iba a entrar Jesucristo a ese lugar. Y cuando nosotros cantamos, ven, y que esta casa, porque la Escritura nos dice que no es el templo, aquí es donde habita el Señor. Y cuando la gloria del Señor, cuando nosotros dejamos que el Señor entrene en nuestros corazones, cuando dejamos que el Señor gobierne en nuestros corazones, la gloria postrera, porque Jesucristo nos gobierna, es mayor que la que nosotros como seres humanos podríamos lograr. Y no solo decíamos ven y llena, sino que la canción anterior decíamos: yo quiero menguar para que tú crezcas. Es fácil cantarlo, es fácil decirlo, pero ¿cuánto nos cuesta realmente hacerlo? ¿Cuánto nos cuesta poder decir: Señor, yo quiero menguar? Señor, yo menguo. Más en una sociedad que nos invita, nos incita a vengarnos, a cuando tenemos problemas, dificultades, a veces a tomar las soluciones por nuestra propia cuenta sin consultarle al Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas o están pasando dificultades? ¿En cuántos de ustedes alguien ha hablado a alguien que no corresponde? Algo que no debiera haber dicho o hablado. ¿Cuántas veces nos han ofendido y han pasado por encima de cada uno de nosotros? Hoy vamos a aprender qué nos dice la Escritura a través de eso. Y quiero invitarlo a que se ponga de pies y leer lo que la Escritura nos enseña en Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Tome su asiento. Versículos posteriores de los que nosotros hemos leído, Santiago habla que los profetas también habían sufrido y los toma como ejemplo de los sufrimientos que ellos tuvieron. Los profetas hablaron en el nombre del Señor, sin lugar a dudas. En el Antiguo Testamento también sufrieron a manos de los ricos y poderosos. El profeta paciente por excelencia se llama Jeremías, pero también tuvieron mucho que sufrir Amós, Oseas, Elías, Isaías y también Daniel, que sirviendo a Dios, no se olvide que oraba 3 veces al día y un edicto lo mandó al foso de los leones. Algunos de estos profetas sufrieron incluso prisión y otros llegaron hasta soportar una muerte cruel por causa de Dios. Pues bien, si hombres tan santos y amados de Cristo como eran los profetas tuvieron que sufrir tanto, ¿por qué nosotros a veces no queremos sufrir o pensamos que no vamos a sufrir? Pensamos que estamos exentos de aquellas cosas. Eso era en el Antiguo Testamento.
Cuando Santiago escribe esta carta en el Nuevo Testamento, los cristianos estaban siendo oprimidos por los ricos. ¿Y qué podríamos pensar? ¿Qué podemos hacer? Poder actuar en nombre del Señor y producir nuestra propia justicia, que es lo que normalmente el mundo nos dice. Si nosotros conversamos con personas que no son cristianas, véngate, no soportes, no aguantes. No puedes soportar eso. Hazle tú lo mismo. O demanda. O un sinfín de cosas que la gente nos invita a realizar. Pero Santiago dice algo totalmente diferente. Dice que Santiago ha dicho que la ira humana no produce la justicia de Dios. Santiago 1:20 dice al contrario, los cristianos han de tener paciencia o soportar con paciencia hasta que Cristo regrese. Esta es la virtud que es llamada perseverancia. Santiago 1:2-3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, hermanos míos, tened por sumo gozo, es decir, cuando estén hablando de ti, cosas que no corresponden, ten gozo. Ten alegría, conténtate. Esto está mal. Cualquiera podría decir esto está mal, esto no corresponde, esto no debiera ser. Pero la Escritura nos llama a eso. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dejen que esa virtud madure en ustedes. Es lo que nos quiere decir Santiago. Santiago comienza con la palabra por tanto. Y con ello indica que lo que va a hablar guarda relación directa con los versículos anteriores y para eso debemos remontarnos al capítulo 4 del versículo 11 en adelante. Ya que es ahí donde se desprenden dos temas importantes desde el capítulo 11 hasta lo que nosotros hemos leído. El primer tema importante es la arrogancia dada en tres formas. La murmuración, en la cual Santiago enseña de que no debemos murmurar o hablar de otros, que no debemos juzgarlos porque nos ponemos en el lugar de Dios al hacer estas cosas. Eso es arrogancia. Otra forma de la arrogancia que manifiesta Santiago dice que es la falta de dependencia de Dios. Cuando dice, algunos dicen, yo voy para allá, voy a negociar y me voy a hacer rico, voy a hacer esto, otro. Y nunca se acuerda de Dios. Esa es una forma de arrogancia que les manifiesta Santiago. Y la otra, que era la de los ricos opresores, de aquellos que oprimían al jornal, oprimían a aquellas personas que tenían que trabajar y hacían cosas malas sobre ellos. Dice la Escritura en el versículo 5, si es que no recuerdo, dice que ellos engordaban su corazón, como cuando estaban en matanza. Normalmente cuando carnean algo, normalmente es para poderlo hacer asado y engordar sus vidas, por eso lo asemeja. Y el segundo tema que hace alusión es el juicio que comienza también en Santiago, porque hay juicio para aquellos que son arrogantes. Cuando usted y yo somos arrogantes, tenemos juicio. Cuando murmuramos, cuando no tomamos decisiones basadas conforme al Señor, cuando hacemos acechanza o vulneramos los derechos de alguien que no corresponde. A lo mejor ninguno de nosotros dice, pero yo no soy rico, pero sí a veces abusamos de otras personas. Sí a veces hacemos cosas que no corresponden o nos creemos más que otras personas. Y desemboca en la venida del Señor. Y me gozaba atrás cuando estaba en la puerta porque las primeras alabanzas que cantamos hablaba de la venida del Señor o la segunda alabanza. Y dije, yo ni siquiera conversé con la hermana Karina de qué se iba a tratar la palabra. Pero Dios es el que confirma. Amén. A la luz de las circunstancias anteriores, el por tanto indica la transición a la actitud de la iglesia y Santiago se dirige a la iglesia en un tono esencialmente constructivo. No es para destruir, no es para hacer daño, sino solamente para construir a la iglesia, ya que mientras el pueblo que es oprimido es llamado por Dios a mostrar una gracia, una característica de Dios y de Cristo, ¿qué es lo que está pidiendo? Que es la paciencia. Y con ello no debemos preguntar cómo debemos actuar cuando las personas se levantan contra nosotros para hacernos mal. ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿O cuál es la actitud que a lo mejor hemos tenido en algunas circunstancias? Cuando decimos, no, pero es que ya lo he perdonado muchas veces, ya, y el Señor nos llama a tener paciencia.
Santiago nos da la respuesta y él nos dice que en medio de los abusos, las aflicciones que nos vienen, no por catástrofe, sino por aquellos que hacen mal o nos quieren hacer mal, debemos considerar 3 acciones que nos habla Santiago. En primer lugar, ser paciente, esperar la venida de Cristo y afirmar nuestros corazones. Ser paciente, este es el énfasis principal del pasaje. 3 veces en los 2 versículos que hemos leído habla sobre la paciencia. Santiago menciona la palabra paciencia en estos pasajes y por tanto el mensaje es que en medio de las aflicciones que recibimos por aquellos que no quieren hacer daño, la respuesta es: tengamos paciencia. Claro está. Es fácil decirlo. Es muy fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. ¿O no es así, hermanos? Es fácil. Yo le puedo decir, hermano, tengamos paciencia. Pero ¿qué sucede cuando nos toca a nosotros? Por eso es fácil decirlo. Es fácil predicarlo. Es fácil que a lo mejor lo conversemos, lo digamos y a lo mejor tenemos todo clarito que hay que tener paciencia. El problema es que lo sabemos intelectualmente. Y como hemos venido diciendo hace un tiempo atrás, que no solo hay que conocerlo aquí, hay que pasarlo acá. Porque cuando lo pasamos acá, lo podemos hacer. Amén. La tendencia nuestra es a la impaciencia. Queremos tomar las cosas en nuestras manos, queremos que se nos haga justicia inmediatamente, pero Dios nos llama a ser pacientes. ¿Qué es la paciencia? La palabra que utiliza Santiago en el griego es macrotumia, que conlleva la idea de controlarnos, de restringir a nosotros mismos, de ser lentos para la ira. Implica que el mal está presente y en ese medio de ese abuso o maltrato a nuestras personas, Dios nos llama a controlarnos, a no dejar que nuestras emociones nos lleven a actuar de una manera descontrolada. Nos llama a esperar, nos llama a aguantar. Amén. Santiago nos da un ejemplo de lo que quiere decir. Él dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aguardar con paciencia subraya enfáticamente el matiz de espera. En Israel el agricultor debe tener esa virtud. Él siembra la semilla, pero esta no da fruto inmediatamente. Él tiene que esperar. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han sembrado. Y cuando uno siembra, al otro día va a ir a ver, no ha crecido nada. Solo mala hierba. Esa crece, pero tupido y parejo. Y uno la saca y al otro día de nuevo a veces está ahí. No sé si le ha sucedido eso, pero nadie que ha sembrado algo al otro día lo va a tener. El problema es que nosotros muchas veces queremos y damos algo, o que sembramos algo y queremos que dé inmediatamente. Cuando yo era ignorante en eso, yo había sembrado y pensaba que al otro día ya iban a empezar a brotar al tiro los tallos. Y a la semana no salía nada. Y dije, se perdió todo el trabajo que uno hizo. Y después de 15 días aproximadamente empezaron a brotar los tallitos. Y después empecé a cuidarla empezaron a salir la haba, la arveja ahí. Tenía tremendo sembradío, hasta papas, y me animé más todavía cuando empecé a ver que salieron las cosas. Pero el ignorante a veces, cuando no sabe, piensa que las cosas se van a dar al tiro. Y uno debe esperar. Por eso toma esta parábola Santiago para explicar aquella cosa. Que el agricultor, aún en Israel, espera la lluvia tardía, o la temprana que es en otoño, y la diferencia que acá la tierra normalmente está blanda. Allá en Israel no es así, por eso ellos esperaban aquella lluvia temprana, porque con aquella lluvia temprana la tierra se hacía blanda y la podían arar para poder sembrar. Y después de eso ellos tenían que esperar la lluvia tardía, que era la última de la primavera, para que le dé el alimento, la fortaleza a aquello que ellos habían sembrado. ¿Amén? ¿Se entiende?
Y eso ellos lo tenían muy claro, los agricultores, los labradores de Israel. Y es la misma forma que Dios quiere que tú y yo podamos tener aquella paciencia, soportar, aguantar, no tomar la justicia por nuestras manos. ¿Cuán difícil es esto en un sentido para nosotros que vivimos en una sociedad donde desea todo para ahora mismo? En cambio, Dios nos llama a ser distintos y diferentes, a ser imitadores de Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia. No hay evidencia de que la causa principal de la aflicción fuese la tardanza de la venida del Señor. El asunto está en la manera en que los creyentes habían de responder en el periodo comprendido entre la siembra y la cosecha. El intervalo cuando sucede el crecimiento y desarrollo, o sea, la necesidad de perseverancia en medio de la persecución y adversidad. Esto quiere decir, amados hermanos, que cuando está el proceso de crecimiento, que nosotros no lo vemos, porque eso lo da el Señor, eso depende netamente del Señor, el crecimiento en algo que nosotros hemos sembrado, nunca nosotros vamos a ver lo que está sucediendo. Solamente vemos crecer la planta y Dios sabe cuándo se va a desarrollar y cómo se va a desarrollar, porque eso depende de Dios. Pero nuestro trabajo, el trabajo del agricultor, en el caso del hermano Esteban, el hermano Orlandito, que ahora están sembrando papa, ello es que a medida que va pasando el tiempo, antes de cosechar ese producto, ellos van preocupándose de la tierra. Ellos la van apolcando, no sé si dije bien el término, y van levantándole tierrita y van sacando la hierba mala, la maleza, lo que no sirve, y van limpiándola. Y tienen que hacerlo con perseverancia y tienen que hacerlo con alegría, con gozo. Y tienen que estar constantemente haciéndolo, porque si no lo hacen, si no le apolcan, lo que cosecharon no va a crecer bien. La misma hierba mala la va a matar a la misma planta, no la va a dejar crecer. Por eso en el crecimiento del cristiano, de nosotros, debemos esperar con paciencia. Debemos trabajar en la obra del Señor. Debemos trabajar en nuestros corazones, en nuestra vida, para poder tener aquella paciencia. Amén. Normalmente en nosotros hay ansiedad y alegría del labrador en una tierra dura donde nunca se va a dar la cosecha. Por eso ellos se ponían tan contentos y esperaban con ansia. Era como una joya el producto que ellos tenían. Por eso es precioso, por eso lo valoraban tanto en aquella época. La vida espiritual implica proceso y crecimiento, y la paciencia es esencial. La palabra hasta, que aparece en este versículo que hemos leído, abarca las ideas de intervalo de tiempo y meta en la vida del labrador. Las lluvias de otoño y primavera cumplen una función esencial. Estas lluvias estaban asociadas a la fidelidad de Dios, y es en el ámbito de sus promesas donde cobra sentido el esfuerzo del labrador. La segunda venida es la gran promesa donde el creyente encuentra argumentos y fuerza para aguardar pacientemente esta venida. Es el gran incentivo para la perseverancia en medio del sufrimiento. Sí, ¿por qué tengo que esperar? ¿Por qué tengo que tener paciencia? Porque viene el Señor. Amén. Y esperar hasta la venida del Señor, ¿cómo podemos lograrlo? Santiago nos llama a poner nuestra mirada en Jesús y nos dice que debemos esperar y esperar con paciencia. El cristiano no espera solo por esperar, sino que espera algo. 2 veces Santiago menciona la venida del Señor y una vez dice que el juez ya está a las puertas. Con frecuencia en el Nuevo Testamento se refiere al regreso de Cristo. Entonces cesará el escándalo de la prosperidad de los impíos y la injusticia será castigada. Santiago, más bien que incitar a la revolución social, pide a los fieles que esperen la ascensión divina. Santiago está convencido de que la parucia del Señor restablecerá el orden perturbado. Los pobres recibirán del premio de su paciencia y los opresores recibirán el castigo merecido por sus injusticias. La venida del Señor no constituye motivo de preocupación para los fieles.
sino más bien motivo de confortamiento. Si hay algo que nosotros debiéramos tener claro, que la venida del Señor a nosotros debiera confortarnos, fortalecernos, animarnos, esperar y descansar en aquella promesa del Señor. A pesar de la tribulación que podían estar viviendo los hermanos de aquella iglesia, Santiago le dice, esperen, Cristo ya viene, el Señor ya viene, la venida del Señor ya está cerca. La carta de Santiago rebosa la solicitud por preparar a todos los hermanos para la venida del Señor, para que consigan el precioso fruto de su fe. Ser cristiano significa prepararse para el advenimiento del Señor. Nadie sabe cuándo vendrá el Señor, pero es cierto que vendrá. Lo único que dice el Nuevo Testamento acerca de la segunda venida es que será tan repentina como el relámpago y tan inesperada como el ladrón en la noche. Amén. Nosotros, si usted vio los videos estaba viendo el video de la pastora, nunca pensamos que iba a caer un rayo tan cerca. Nunca pensamos que de esa forma, es decir, uno escucha el trueno y sabe que va a venir el rayo o el relámpago, pero nunca uno sabe dónde va a caer. Así de repentina es la venida del Señor y debemos estar preparados. No podemos esperar para prepararnos cuando Él venga. Tenemos que estar preparados cuando Él venga. Por eso es decisivo el estado en que el Señor encuentra a lo suyo. Cuando llegue repentinamente e inesperadamente, solo el que está preparado puede recibir como recompensa la vida en el reino de Dios. El Nuevo Testamento usa 3 palabras diferentes para describir la segunda venida de Jesucristo. La más corriente es parusia, quiere decir palabra que ha pasado tal cual al castellano con el sentido del advenimiento glorioso de Jesucristo al fin de los tiempos. En griego secular esta era la palabra normal para la presencia o la llegada de alguien, pero tiene otros 2 usos, uno de los cuales se convirtió en un término técnico que se usaba en la invasión de un país por un ejército, y especialmente se usa de la visita del rey o del gobernador a una provincia de su imperio. Así que cuando se usa esta palabra en Jesucristo, quiere decir que su segunda venida será la invasión definitiva de la tierra por el cielo y la llegada del rey para recibir la sumisión y adoraciones finales de sus súbditos. También utiliza en el Nuevo Testamento la palabra epifanei, en griego corriente, que esta palabra tiene 2 usos especiales. Se usa de la aparición de un dios a su adorador y también se usa de la subida al trono imperial de un nuevo emperador romano. Así que cuando se le aplica a Jesús esta palabra quiere decir que su segunda venida es la aparición de Dios a su pueblo, incluyendo los que le están esperando y los que no le están esperando o los que no les interesa y creen en Él. Amén. Y por último, en el Nuevo Testamento también se utiliza la palabra apocalipsis, que en griego ordinario quiere decir descubrir, poner de manifiesto. Y cuando se usa en Jesús, que su segunda venida será la revelación del poder y de la gloria de Dios a la humanidad. Así es que aquí tenemos una serie de grandes cuadros. La segunda venida de Jesús es la llegada del Rey, es Dios presentado a su pueblo y ascensión a su trono eterno. Es Dios dirigiendo el mundo al resplandor de su gloria celestial. Es la llegada del Rey. Amén. Eso cuando hablemos qué significa la segunda venida del Señor, el Rey viene. Dios viene. Dios viene a buscar, Dios viene a sacar, Dios viene a aparecerse a su pueblo. Amén. Santiago nos dice que para poder sobrellevar esto es necesario que afirmemos o fortalezcamos nuestros corazones. ¿Qué es esto? Debemos tener una firme convicción de la verdad. Podremos sobrellevar todo esto si estamos convencidos que Dios intervendrá contra nuestros enemigos. Si creemos en la providencia divina, si creemos que Dios es nuestro defensor, si creemos que el bien triunfará sobre el mal, porque Dios mismo es el bien y quien tiene todo poder para derrotarlo. La idea fundamental es afirmar, que en griego es esterizo, que quiere decir fijar firmemente, volverse resueltamente en cierta dirección, confirmar, establecer, afirmar vuestros corazones. La mención del corazón apunta a la disposición humana. Lo que Santiago está diciendo es que nuestras vidas deben ser confirmadas y estar firmes en lo que hemos creído que es la verdad de Jesucristo. No podemos variar, no podemos decir un día que sí, un día que no. No podemos decir Cristo viene y mañana, como hoy, cuántas sectas se han levantado diciendo que Cristo no viene, que no existe una segunda venida.
Yo sigo creyendo que hay una segunda venida, que Cristo va a venir a buscar a su pueblo. Esta afirmación convierte a la paciencia en mucho más que esperar pasivamente a que el tiempo pase, sino un espíritu valeroso capaz de enfrentar las olas de la duda, la desdicha y el desastre, y pese a todo mantenerse a flote con una fe aún más robusta y llegar hasta la otra orilla. La confianza en el Señor produce fortaleza de carácter. Salmo 112, 8a dice: asegurado está su corazón, no temerá. Amén. Que junto a la firmeza de propósito, en 1 Tesalonicenses 3:13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles, como aprendíamos la semana pasada, en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Iglesia, hoy le hago un llamado a cada uno de los que estamos aquí, a lo mejor a los que aquellos que nos están viendo en Facebook. Un llamado a perseverar hasta el fin. A perseverar en medio de la aflicción. Es un llamado a seguir siendo fieles a Dios, aunque estemos sufriendo. Y en la época que vivimos, donde nos hemos acostumbrado a todo lo automático y lo rápido. Donde en nuestros hogares metemos al microondas y en un minuto ya está la comida caliente. Donde gozamos de tiendas de autoservicio, donde ahora no es necesario ir a hacer una fila para pagar la luz, donde ahora no es necesario hacer una fila para pagar ciertas cosas, solo un clic. Y nos hemos acostumbrado a eso. Estamos en ese mundo donde todo es rápido, que no digo que sea malo, pero lamentablemente a veces pensamos y creemos que Dios debe contestarnos de la misma forma, debe contestarnos al instante. Ya no sabemos esperar y ya no tenemos paciencia. Si no, veámonos y reflexionemos cuando estamos sentados frente al computador y la señal se cae. ¿Cómo reaccionamos? Esta cuestión, o el computador es un poco más lento que el de otro y que se pegó. ¿Qué le pasa? Y le pegamos al teclado como si el teclado tuviera culpa. Agarramos el mouse como si el mouse, pobre ratón. Y pensamos que Dios debiera actuar de la misma manera. De aquel que nos hace daño, pensamos que Dios debiera... Estamos igual como esos hijos del trueno que le pedían a Jesús: manda fuego del cielo y consúmelos. De aquel que nos hace daño, pensamos que Dios debiera castigarlo de inmediatamente. Y queremos que Dios obre así. Queremos que en nuestras oraciones le pedimos a Dios que ojalá lo haga de esa forma. No sabemos esperar, no tenemos paciencia. Cuando no se nos dan las cosas aún en la iglesia, a veces, ¿para qué vamos a continuar? ¿Para qué vamos a seguir? Cuando vemos que pasamos con enfermedad o Dios no nos responde, ya Dios se apartó de mí. Dios me dejó solo. No sé si alguno de ustedes ha pensado de esa forma en alguna oportunidad. Ni los hermanos me vienen a ver. Ni esto otro. Y lo único que Dios está haciendo es trabajando con nosotros. Pero nuestra impaciencia, lo impulsivo que somos, a veces le reclamamos a Dios. Y Dios ahí nos mira, me imagino que me mira a mí con una cara de misericordia. Me mira, pobrecito. Como si Él anduviera por lo que yo tenga que hacer. Que anduviera, como algunos dicen, a las paras de uno.
Dios no anda así. Dios necesita cumplir los propósitos en nuestras vidas. Dios necesita que nosotros aprendamos a esperar pacientemente en Él. Que sigamos confiando en medio de la tribulación de que Él viene. Que nuestros corazones sean firmes, con una convicción sincera y clara en Él. Que a pesar de que se pueda levantar un infierno, o las cosas no se den, o ya no tenga la solvencia económica que a lo mejor podía tener hace unos meses atrás, yo aún siga confiando en el Señor. Yo aún siga creyendo en el Señor. Dios se encargará de todo lo demás en nosotros. Lo único que usted y yo debemos hacer es esperar pacientemente. Así como los campesinos de Palestina guardaban con confianza año tras año las lluvias tempranas después de la siembra otoñal y las lluvias tardías de primavera, para que la semilla no permaneciese estéril en la tierra árida. También nosotros, en medio de las tribulaciones que este mundo nos ocasiona, debemos creer firmemente que Dios otorgará a la fe la victoria, el fruto precioso de la participación en la victoria total del Señor en el reino de Dios. Por eso es preciso hacer frente enérgicamente a la indolencia y a la indiferencia, a la falta de fe y al desaliento, a cualquier tentación de entregarse a las concupiscencias de este mundo. Hay que encauzar toda la vida hacia la venida del Señor, con la conciencia regocijada por la certeza de que el creyente conseguirá la victoria que avecina porque el advenimiento del Señor está cerca. Nada puede impedir esta victoria. Nada puede torcer el curso de la historia. La decisión ha sido ya tomada en la cruz de Jesús. Cuando hablábamos la semana pasada de una de las tres características, hoy hay una más. Todo ya está determinado. Todo ya está consumado. Tetelestai, como decía nuestro hermano Sebastián. Todo ya está dicho y ocurrirá así. Aunque a muchos cristianos como a muchos agricultores el tiempo de espera les parezca demasiado largo, aunque en esta vista de las muchas amenazas que provienen del exterior la esperanza se vaya desvaneciendo, aunque vacile la fe en la consumación de los tiempos, el Señor está cerca. Hay que mantener viva la esperanza y fortificar el corazón en la fe. Solo cosechará el que haya perseverado sin desfallecer. La venida del Señor se acerca. Y el verbo que ocupa el Señor presta a la venida un énfasis dramático, como si dijera, está tan cerca, está tan cierta que hundirnos ahora, ceder al desaliento o hacer concesiones al mundo sería tirar por la borda las muchas bendiciones que aportan las pruebas sufridas e impedir el proceso de crecimiento. Quiere decir, cuando Santiago les dice, la venida del Señor está tan cerca que si te desvías, miras hacia el lado o caes y no eres paciente, has perdido todo. Y por eso les anima a seguir, a confiar, a no decaer, a seguir esperando, a que tomen nuevos aires, nuevos alientos, que recobren nuevas fuerzas en el Señor para seguir hacia adelante, firmes, sin ceder a las tentaciones, incluso del mundo, que en las que muchas veces nosotros caemos. Por eso les animo, amados hermanos, a seguir adelante. No desfallezcáis. Cristo viene. Y Cristo viene pronto. No tengas por tardanza la venida del Señor. Es tiempo de levantarnos y seguir confiando. Es tiempo de ser paciente y esperar, aguardar aquella segunda venida. No esperas en vano. No esperas algo que no dará fruto. Cuando esperamos la segunda venida del Señor, esperamos estar con el Cordero de Dios, en las bodas del Cordero de Dios y una eternidad con Dios. Amén. No estás esperando cualquier cosa. No estás esperando como el agricultor a lo mejor esperaba el fruto y termina la cosecha y al año siguiente debes trabajar.
si tú aguardas pacientemente, la recompensa que tendrás será un día, y no solo un día, sino que una eternidad con el Rey, una eternidad con Dios, donde no habrá más sufrimiento, no habrá más llanto y no habrá más dolor, sino que estaremos gozando en la presencia de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.